Bueno, muchachos, entonces ahora en el área de sociales, pues vamos a continuar, ¿verdad? Con pues lo que estamos desarrollando, ¿verdad? Como parte de la unidad 4, ¿verdad? El hecho de que cuáles son los problemas, las ventajas, las dificultades que presentamos, que se presentan en nuestro continente de América, ¿verdad? Hemos estado hablando de los embarazos a temprana edad, de la densidad poblacional, del hecho del SIDA, ¿verdad? De la pandemia del SIDA, y todas esas cosas que de alguna forma, pues, tenemos que visualizarlas como parte de los problemas que debemos de buscar darles una solución como continente. Otra gran situación, ¿verdad? Que tenemos que llegar a analizar es esta, a la que vamos a ver ahora, que son las migraciones, ¿verdad? Pero quiero que tengamos claro, ¿verdad? Que las migraciones, pues, no es un fenómeno reciente. Las migraciones es un fenómeno que, como bien lo dice la eh, primera diapositiva, es un fenómeno que se viene dando desde tiempos inmemorables, desde tiempos que uno no sabe. Tengamos claro, ¿verdad? Digamos que antes el ser humano, eh, hay dos conceptos que quiero que los tengamos bien claros. Una cosa es el concepto de nómada y otra cosa es el concepto de sedentario. El ser humano antes, ¿verdad? Era un ser nómada. Quiere decir que no se quedaba en un solo lugar a vivir. En la época en la que se vivía en los clanes, en las tribus, normalmente el ser humano migraba, cambiaba de posición, cambiaba de lugar de vivir, ¿verdad? Básicamente, constantemente, no es que se quedara en un solo lugar. Entonces, y normalmente, como lo dice ahí también en la introducción, lo hacía por la búsqueda de alimento, de abrigo, ¿verdad? Luego llegó un momento en el que el ser humano se dio cuenta que había en ciertos lugares del mundo, del planeta, donde pues era conveniente vivir y se podía quedar a vivir en cierta medida en estos lugares. Y entonces el hombre se convirtió en un ser sedentario. Pero esto no quiere decir que las migraciones se detuvieron, ¿verdad? No, las migraciones siguen y sabemos que en la actualidad pues es un fenómeno que se da por muchas razones, por diferentes razones, ¿verdad? Entonces, ahí dice, mira, las personas dejan sus tierras, sus ganados, el desarrollo de la gran, por ir a las ciudades normalmente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo urbano versus lo rural, verdad? La gente tiende a migrar a lo urbano, ¿verdad? La ciudad es más atractiva, las ciudades llaman un poco más la atención, por diferentes razones, ¿verdad? Pero que quede claro, la mayor razón por la cual esto se da es la razón económica. La gente busca vivir, tener una mejor vida, ¿verdad? Tener un mejor ingreso económico y por eso deja sus tierras. Realmente a veces la gente no quisiera irse de sus tierras, quisiera poder vivir en sus tierras de forma digna, pero lastimosamente no es así. Entonces, eh, vamos a continuar, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el concepto? El concepto de migración ¿verdad? Tiene dos ámbitos. Uno amplia, que incluye todos los tipos de desplazamiento de los seres humanos, y otra más restringida, que solo toma en cuenta aquellos desplazamientos que involucran un cambio de residencia de quienes lo realizan, ¿verdad? Eso es, básicamente la migración es cambiar de lugar de vida, de lugar de residencia, ¿verdad? Hay varios conceptos aquí muy importantes que los tenemos que entender. Miren, cualquier proceso migratorio implica dos conceptos, la emigración y la inmigración. Y bueno, tal vez al leer el concepto no lo vamos a tener claro, pero ya se los explico mejor. Dice, la emigración consiste en dejar el país o región para establecerse en otro país o región. Forma parte del concepto amplio de migraciones de la población y dice, las cuales abarcan tanto la emigración, salida de personas hacia otras partes, como la inmigración, que es las personas que vienen a vivir, que vienen de otras partes. Ejemplo, para que lo entendamos mejor. Para nosotros, todos los salvadoreños que se van del Salvador, que, pónganle
por decir un ejemplo, Estados Unidos por el lugar que más buscamos como lugar de migración. Para nosotros ellos son emigrantes, porque ellos se van del país. Pero para los estadounidenses, para toda la gente que vive en Estados Unidos, ellos son inmigrantes, porque llegan a su país. Entonces, esto, ¿verdad? Eso es parte del proceso, ¿verdad? Del proceso que conlleva, ¿verdad? La migración. ¿Qué pasaría si fuera al revés? ¿Verdad? Digamos, un estadounidense viene a El Salvador a vivir. Eh, es estadounidense para sus compatriotas, para sus eh, personas de allá de Estados Unidos, sería un inmigrante. Y para nosotros sería un inmigrante. Entonces, estamos entendiendo la diferencia, ¿verdad? Luego dice ahí, ¿verdad? Las razones por las cuales se emigra, pues básicamente son el nivel de vida de tipo político, persecuciones internas del país, guerras y razones medioambientales, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está de nuevo el concepto de inmigración, ¿verdad? Es esas personas que llegan a otros lugares a vivir. Para las personas que ya están en ese lugar, estas personas son inmigrantes, ¿verdad? Llegan a su país. Y aquí tenemos de nuevo un poquito más claras las causas. Las causas se pueden clasificar en políticas, culturales, socioeconómicas, familiares, bélicas y de conflictos internacionales. Digamos, aquí nosotros pues sabemos, ¿va? La mayoría de los salvadoreños que migran hacia Estados Unidos es por una mejor vida. Normalmente la mayor, la mayor cantidad de salvadoreños que se va es porque anda buscando un mejor nivel. Pero en otras partes del mundo, ¿verdad? Mucha gente migra no por eso, sino que migra porque hay conflictos de guerra, ¿verdad? Conflictos bélicos dentro de sus países y ellos tienen que buscar irse a otros países porque pueden, en cualquier momento ellos están en ese peligro constante de que mueran, ¿verdad? Por este conflicto. Eh, Podemos decir que algo así pasó, ¿verdad? Allá en los años 80, aquí en El Salvador, cuando estábamos en guerra civil, que mucha gente migró a Canadá, a Australia y también a Estados Unidos. Entonces, esa podríamos decir. Pero ya después, básicamente, la razón aquí en el país ha sido por una causa económica. Consecuencias, pues las migraciones tienen consecuencias directas e indirectas tanto en los países o áreas de migración como en los de inmigración. Y en ambos casos pueden tener efectos positivos como negativos. Las consecuencias de las migraciones, pues el alivio de algunos problemas de sobrepoblación, ¿verdad? Yo siempre he dicho esto, imagínense qué pasaría si aquí en El Salvador la gente no migrara y se quedara acá. Imagínense esos 3 millones de salvadoreños que dicen que son los que viven en Estados Unidos. ¿Qué pasaría si esos 3 millones estuvieran acá? Aquí ya andaríamos arriba de los 10 millones, 11 millones de habitantes. Imagínense el problema que sería. Si ya de por sí la cantidad de población que somos actualmente es un problema, imagínense qué pasaría si todos esos 3 millones vivieran acá también. Luego, una homogeneidad cultural. Esto es un término un poco, cuesta entenderlo, pero homogéneo quiere decir igual, ¿verdad? Homogéneo quiere decir igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese intercambio de cultura, la gente poco a poco como que va entendiendo y va captando que al final de cuentas todos somos seres humanos. Entonces la cultura se va haciendo como una sola a nivel mundial. Entonces, obvio, hay culturas que influyen más que otras, ¿verdad? Por decir un ejemplo, Estados Unidos, vamos a decir que su comida típica, así como para nosotros es las pupusas, para ellos su comida típica vamos a decir que son las hamburguesas. Y ustedes saben, ¿verdad? Una marca de hamburguesas mundialmente famosa es McDonald's. ¿Dónde no habrá McDonald's? Y esa es una influencia que tiene Estados Unidos como su cultura en casi todo el mundo. Entonces, poco a poco, ¿verdad? La cultura se va homogenizando. Otra, disminución de la presión demográfica sobre los recursos. Pues sí, ¿verdad? En los lugares donde se va la gente, baja la población y por lo tanto, pues los recursos naturales no son tan demandados. La disminución del desempleo en los lugares donde se va la gente. Ahí, pues el desempleo baja. Mientras más gente, casi siempre hay más desempleo.
El aumento de la productividad al disminuir la población activa en el país de migración, ¿verdad? Y luego el aumento de los productos en otros países, en especial de los países receptores de los emigrantes. Ok, eh, como decíamos, había positivas y negativas. Aquí vamos a ver para el lugar de inmigración, o sea, para el lugar donde llega la gente. Positiva, llega normalmente gente joven, que esta gente pues le da como una vitalidad a la economía y genera, ¿verdad? mayor, eh, mayores ganancias para el país donde ellos llegan. Negativas, pueden haber desequilibrios por la estructura de edad, sexo, se introduce mayor diversidad política, lingüística, religiosa. Imagínense, en Estados Unidos hay chinos, italianos, irlandeses, alemanes, salvadoreños, mexicanos, nicaragüenses, guatemaltecos, o sea, hay de todas partes. Entonces eso causa una gran diversidad y entonces eso causa problemas, eso causa conflictos. Entonces, como vemos, hay positivas y negativas. Bueno, aquí pone un ejemplo, ¿verdad? Miren, el proceso migratorio de Perú, ¿verdad? Es una experiencia migratoria que, que tiene tres procesos más importantes. La inmigración extranjera, llegó gente a Perú. La inmigración interna, la gente del campo llegó a las ciudades. Y la inmigración de peruanos al exterior. O sea, se han ido los peruanos también del Perú. Eso puede darse en cualquier otro país de América. Igual aquí en El Salvador, hace mucho tiempo vinieron europeos, eh, que bueno, ya sabemos, ¿verdad? Ellos casi siempre son los dueños de las empresas. Eh, Hay mucha gente que se viene del campo a la ciudad y sabemos que constantemente los salvadoreños migramos hacia otro país. Ok, muchachos, entonces aquí nos quedamos con esta parte de la migración y pues nos vemos en el siguiente video. Cuídense.